Y hasta aquí, bienvenido señor Tello, congresista de la República del Partido Perú Libre, el partido de gobierno. No podemos estancarnos hablando del pasado, pero tenemos que analizar lo que sucede aquí y ahora, porque es lo que viene para nuestro futuro. Bienvenido señor Tello a Previa con Claudia. Gracias Claudia y un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, porque hay muchas cosas que aclarar. Una de ellas es la denuncia que se hizo al señor Castillo por traición a la patria por el tema del mar para Bolivia. Usted estuvo en este viaje en Bolivia, donde el señor Castillo grita al mar. Vamos a ponerlo para poder escucharlo, para que el señor Edgar Tello nos cuente qué pasó en ese viaje y por qué ese viaje ha sido tan revelador en la situación del mismo presidente Castillo, porque cuando estaba aquí el señor Fernando del Rincón, el periodista CNN, él lo volvió a decir, él volvió a señalar de que iba a ser un referéndum para darle mar a Bolivia. Vamos a escuchar para que recordemos. ¿Lo tenemos? Queremos ver las imágenes para que el señor Tello mismo recuerde cuando estaba sentado con el señor Alex Chamán Portugal, que es además un terrorista que huyó del país en condición de buscado y acabó fundando el Movadef en La Paz. Queremos que usted nos cuente qué pasaba con Alex Chamán Portugal en Bolivia y por qué estaban pidiendo el mar para Bolivia. Bueno, no sé en qué parte se dice mar para Bolivia, ¿no? Esa es exigencia de los bolivianos. Y el señor Castillo se para y empieza a gritar, levanta la mano. Pero es un contexto diferente, ¿no? Es el año 2018, donde el Ministerio de Educación de Bolivia hace la invitación a la delegación peruana. También usted peruana, se para con una chompita roja, ¿no? A la delegación, pero ¿qué tiene que ver el rojo? No sé. No, nada que ver, puede ser guinda. No, le estoy explicando para que se acuerde usted de esa imagen. Que no, nos invitó el Ministerio de Educación. No, puede ser azul. Nuestra sangre también es roja, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de nuestra sangre? No distraiga su respuesta. Estoy atenta, maestro. Yo soy una no, por eso mismo, de neuropsicología. Por eso mismo le digo, ¿no? Hemos estado en un evento fuera de contexto y porque ha sido una invitación a la delegación de maestros que lo representaba en ese tiempo el profesor Pedro Castillo. ¿Quién lo invitó? El ministro de Educación. ¿No fue el señor Chamán? Y el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Andrés. Donde el señor Chamán es profesor. Al rector de la Universidad Nacional Mayor de San Andrés habría que preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones por las cuales lo ha contratado, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de quiénes trabajan o no trabajan. Ok, y entonces ustedes pedían el mar para Bolivia porque todos lo comenzaron a pedir. Estamos en un país boliviano, en el país boliviano, los bolivianos lo exigen, nosotros tenemos que respetar su exigencia que ellos tienen. El señor Chamán, como usted sabe, fundó el Movadef en La Paz, en Bolivia, y también cuando fallece Abimael Guzmán, hace estos videos denunciando que el Estado peruano mató al genocida Abimael Guzmán. ¿A usted le parece esto coherente? Habría que preguntarle al señor, entrevistarlo, ¿no? Ahora usted es congresista, han pasado 4 años. Es la opinión del señor, ¿no? ¿Usted qué? Es la opinión del señor. Obviamente, nosotros tenemos aquí claro cuál es la historia en el Perú, ¿no? ¿Cuál es la historia? Que hemos pasado un conflicto interno, ¿no? Que lo ha declarado la Comisión de la Verdad. Conflicto interno. Así es. Bueno, es una guerra contra Sendero Luminoso, es una guerra contra terroristas. ¿no? Contra terroristas y bueno, hay un informe de esa investigación. ¿El señor Guzmán, ¿no? era víctima? Bueno, hemos visto aquí a un terrorista, ¿no? Y obviamente ha purgado condena de su responsabilidad por el cual el Estado peruano lo ha sentenciado, ¿no? ¿Y qué le pareció que el señor Chamán Portugal, de Socorro Popular, de Sendero Luminoso, un terrorista, haya denunciado internacionalmente que el Estado peruano mató a Guzmán? Esa es la opinión del señor, pues. ¿Usted qué piensa? Que no es así, pues, ¿no? Ha habido acá un juzgamiento en el Perú, ¿no? ¿Alguien le hizo algo? Obviamente todos sabemos por la noticia que ha fallecido por condiciones, por causas de su carcelería y su salud, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que han dado las instituciones del Estado. Ahora, ¿por qué mezclarse con el Movadef? ¿Por qué mezclarse con gente que defendía a Abimael Guzmán y pedía su libertad? ¿Quién se mezcla con el Movadef? Bueno, como está usted sentado al costado de Alex Chamán Portugal, a eso me refiero. Como le reitero, hemos asistido a una invitación en la cual no solamente la delegación peruana ha asistido de maestros, sino también 7 países, ¿no? ¿Y usted sabía quién era él? No, porque ahí obviamente los responsables son los que han delegado a quienes, igual en el Ministerio de Educación también igual, ¿no? ¿No sabía quién era el señor Chamán Portugal? Indudablemente que no.
recién podemos tomar conocimiento en ese evento, ¿no? La señora Mary Coila, que también aparece en esta fotografía de usted con el señor Chamán Portugal y el señor Pedro Castillo, hoy presidente de la República, que fueron ese día a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bolivia, también ahora es una funcionaria del Estado. Es una señora que firmó en la planilla del Movadef para pedir la liberación de Abimael Guzmán. ¿Usted bueno, sí sabía eso? Habría que preguntarle a la señora, porque por los medios de comunicación se ve, y bueno, la señora también, a la maestra, a la compañera maestra, ha desmentido eso, ¿no? Pero sí, en todo caso habría que preguntarle. Está en el planillo. Habría que preguntarle a la profesora. Profesor, no es un invento, usted ha visto la firma. No, por eso hay los medios, lados, ¿no? Pero tendría que responder en todo caso a la profesora, ¿no? Y le quiero preguntar qué opina, que antes pedían la liberación de Abimael Guzmán y ahora estén en el Estado. Bueno, creo que vivimos en un país democrático, ¿no? En el cual todos los ciudadanos tienen derecho, mientras las instituciones del Estado no los juzguen, no los sentencien o no los encarcelen, ¿no? Y mientras tanto, todo ciudadano peruano tiene derecho a transitar por el Estado y también a buscar también su espacio. Es un delito, ¿no? Hacer apología. Es un delito. Las instituciones del Estado lo deben sancionar, esta ideología, ¿no? De Sendero Luminoso. Claro. Incluso por eso se critica tanto que pidan el cambio de constitución, porque lo que quieren es, en una de las cláusulas, despenalizar este delito para que la ideología, como usted dice, no se sentencie y se pueda ampliar. Si es así, la palabra de podríamos decir por también, todos lados. Si es así, podríamos decir también lo mismo con Alberto Fujimori, ¿no? Cuando cambió la Constitución del 79. ¿En qué parte de la Constitución del 79 dice que tiene que convocar un Congreso Constituyente democrático? Bueno, ¿no? Que sería la misma situación. Una asamblea constituyente, un referéndum para cambiar la Constitución no está contemplado en la Constitución. En la Constitución del 79 no estaba tampoco contemplado. En la del 93 dice en el artículo 206 que se convocará un referéndum para que la población decida. Bueno, no es legal, no es institucional. Pero está digamos, en nuestra Carta Magna, ¿no? Pueden hacerlo, pueden pedir millones de firmas. Al fin y al cabo, no es institucional, no es legal. Vivimos en un Estado de Derecho donde hay un marco legal que nos rige, ¿no? Bueno, si vivimos en un Estado donde se rompe la ley todo el tiempo, pues por supuesto que eso es algo como una normalización. Habría que preguntar quiénes rompen la ley, ¿no? Del Estado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de romper la estructura del Estado para refundar un nuevo modelo de Estado? ¿Ese es el plan? No, el problema no se trata de eso, ¿no? Porque bajo esa lógica también diríamos ¿por qué cambiaron la Constitución del 79? Pero la situación actual. Ahora, por ejemplo, el país vive en democracia. Profesor, ¿la situación actual le parece buena? Esta situación en la que el señor Castillo está involucrado en más de 80 casos de investigación en la Fiscalía. ¿También va a decir que la Fiscalía persigue al señor Castillo? Pero lo que habría que preguntarnos es... Eso más bien genera más duda, ¿no? Lo que habría que preguntarnos es... ¿Quién ha traído esta crisis? ¿Son los 7 meses de gobierno del profesor Pedro Castillo o ya viene acumulada la crisis? ¿Quién trajo a Carolina López Arredondo? ¿Quién la trajo? Habría que preguntar a los gobiernos anteriores, habría que preguntarle, ¿no? Porque su abogado ha dicho que ha estado en todos los gobiernos trabajando con los diferentes gobiernos. ¿Usted ha visto mis reportajes alguna vez? La señora Carolín, yo he mencionado más de 3 reportajes que ella viene trabajando desde el gobierno del señor Vizcarra, que tiene ingresos incluso al Ministerio de Transporte, siendo él ministro de Transportes, para reunirse con el señor Extremadoiro, su mano derecha. Señor, yo nunca he ocultado, nunca, ningún dato para tener una idea perjuiciosa contra el señor Castillo. No hago eso. Al contrario, la señora ha ganado, y ha sido creo que la única que lo ha dicho, con el señor en la era Vizcarra, en la era Sagasti y en la era también de Pedro Castillo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en esos 2 gobiernos no había un video de la señora entrando con una bolsa de rafia a una casa de Breña. Bueno, eso está en investigación, pero también debemos resaltar las palabras de su abogado, el señor Nakazaki, que ha dicho que la señora es lobista y que obviamente... Por supuesto que lo es. ¿No? Lo ha manifestado su abogado al respecto y ha dicho claramente que nunca se ha reunido con el presidente Pedro Castillo. No ha dicho eso. Lo ha dicho el abogado Nakazaki. El señor Nakazaki no puede decir algo así. Lo ha dicho así, ¿no? Él lo ha manifestado. No lo ha dicho fehacientemente en el sentido de que ella dice que no se reunió. No ha sido así. Incluso el señor Castillo mismo dice, ella entró. Señor Tello, es pero casi una burla creer de que la señora hizo el cumpleaños de la niñita, hijita del presidente, hizo el cumpleaños del presidente y no se va a reunir con él. Eso es... Bueno, eso es un tema de investigación, ¿no? Por eso son denuncias. La señora, por supuesto, pero hay evidencias. Hay evidencias porque incluso... investigaciones determinarán, porque incluso el tema aquí es complicado.
porque hay relaciones interpersonales. Por eso se entiende por qué la señora tenía entrada libre a Palacio de Gobierno como si fuera el campo de Marte. Es parte de las investigaciones. Cosa que no sé si, y usted sabe lo difícil que es entrar a Palacio de Gobierno, no es algo que uno entra como si fuera una chacra. Otro punto que quiero preguntarle, señor Tello. ¿Usted cree que el gabinete de Aníbal Torres va a ser respaldado por las bancadas de oposición? Es este martes, tiene 48 horas. Bueno, lo que estamos viendo es el reflejo después del 6 de junio, ¿no? Donde se dieron los resultados, la población votó por el cambio, por un maestro, y hubo una candidata y un sector que no aceptaron que ganó las elecciones, buscaron que fraude, que no se proclame, luego que asumió de igual manera, ¿no? Y estamos viendo paso tras paso de que generan inestabilidad. El país quiere estabilidad. Yo viajo por todo el país. La población quiere estabilidad. Quiere que se fortalezca la democracia, pero con actitudes de esa naturaleza, los que se llaman demócratas, en la práctica vemos que no son demócratas. Son lo contrario a la democracia. Entonces, ¿cómo creer y cómo fortalecer nuestro sistema democrático con ese tipo de actitudes de censurar, interpelar y a cada momento, y hasta ahora están pidiendo vacancia, renuncia, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con todos los ministros del gabinete del señor Torres? Indudablemente no todo es perfecto, pero también hay que dejar que trabajen, que gestionen, y sobre su gestión. Usted ha dicho antes, ¿no? Hay una contradicción. ¿Por qué estar viendo el pasado? Hay que ver que desarrollen su gestión y luego sobre su gestión hay que cuestionarlo. Por supuesto que sí, pero vemos a ministros como el ministro de Salud, que viene siendo cuestionado no solo por un sector, sino por todos los sectores, inclusive dentro de su propio colegio médico. Eso no se ha visto. Es que ha denunciado. Hay una falta de respeto, pues, profesor, estamos en pandemia. No estamos jugando, no son los carnavales, ¿no? Estamos en pandemia. Pero entonces hay un resquebrajamiento ahí. Lo que pasa el propio colegio médico lo rechace y lo critique. Incluso ha practicado una especialidad que no le compete. Eso es ilegal. Bueno, eso las autoridades lo determinarán, pero en el Ministerio de Salud hemos tenido historiadores, sociólogos, hemos tenido a Víctor Paredes, que ha sido biólogo, a Hernán Garrido Liga, que ha sido economista, y el colegio médico nunca se pronunció. ¿No es una burla para los médicos? ¿Perdón? ¿No es una burla para los médicos? Pero ha habido ministros que no han sido médicos, pero sin embargo ahí el colegio médico no ha dicho nada. Ahora, por ejemplo, en plena pandemia, emergencia sanitaria, clínicas cobrando más de 500.000, 600.000, nunca se pronunció el colegio médico. Y ahora que denuncia el ministro Condori, ha denunciado las millonarias consultorías, más de 40 millones en consultorías, cuando debería haber servido ese dinero para equipar los hospitales en esta emergencia sanitaria. Usted sabe bien que eso es una estrategia. Está bien denunciar. Pero es parte de la investigación que debe aclararse. Es una estrategia, ¿no? Un mecanismo en el que, como me critican a mí, yo intento cambiar el titular, doy una especie de conferencia donde denuncio unas irregularidades que le tienen que investigar. Usted sabe bien que en mi caso y en todo el equipo, incluso de Buenas Televisión, nos hemos cansado. Pero no nos vamos a cansar, pero nos hemos cansado en una cierta manera, en una primera etapa, de denunciar al Ministerio de Salud. Es parte de la democracia la labor que ustedes hacen, pero que el señor Condori venga acá a descubrir la panacea. Pero es parte de la democracia, pero también lo que deben aclarar en esta denuncia, que esos son más de 1.300 millones, y de los cuales se han gastado 40 millones en consultorías que no han servido para equipar los hospitales. Por supuesto. Mire, hay hospitales blancos aquí en Ucayali, en Villa María, y en varias regiones del país, a más de 8 años que están abandonados. Ser director regional de salud de Junín, porque lo destituyeron cuando lo denuncian porque no tenía la capacidad, el perfil, los documentos que acreditaran, porque para cargos y cargos hay un perfil. Precisamente la ley que es observadora por parte del gobierno, en la que cualquiera se nombra sin meritocracia y sin el documento que lo respalde. Mire, no pudo ser director regional de Junín, pero sí puede ser ministro de Salud de este país. ¿Qué documento si él es médico titulado? Profesional, aparte tiene otros estudios. Ahora, hay una contradicción con la ley de idoneidad que se acaba de aprobar, ¿no? La gestión, por eso, le decía, estrategia. Manejar un sector tan grande es complicado. Y en pandemia, no se olvide. Claro, y los hospitales que están abandonados más de 8 años, que necesitan la atención de la población, en Ucayali, como le manifiesto, en Huancavelica y en otras regiones, acá en Lima, en Villa María, ¿no?
la ley de idoneidad que acaba de promoverse como una panacea, un descubrimiento de la pólvora, ¿no? Si estamos por la idoneidad, debería ser que los que asuman cargos sean titulados, sean profesionales universitarios. ¿Y por qué mantener bachilleres? O sea, queremos mantener lo mismo. O sea, ha sido una cortina de humo para decir la idoneidad, pero al final mantenemos a los mismos bachilleres. Entonces, ¿no está bien? Y no, porque deben ser titulados profesionales. Y buscamos idoneidad, ¿por qué observar profesionales? Porque tiene, eso obviamente, ¿por qué mantener los bachilleres? Que sean titulados profesionales. Usted que hablando de titulación, usted que conoce mucho al señor Pedro Castillo porque han sido hermanos de lucha, hermanos de calle, de protesta, ¿qué idioma habla el señor Castillo? ¿Perdón? ¿Qué idioma habla el señor Castillo? Es el que todos hablamos, ¿no? ¿Cuál? El español, pues. ¿Y qué otro idioma habla? Habría que preguntarle a él, porque ya lo que me comunico con el profesor es en español, ¿no? En español. ¿Y en algún momento, cuando ustedes han estado años juntos marchando en el magisterio, ha hablado en otro idioma? ¿En español, en italiano, en portugués? No sé a qué viene la pregunta, ¿no? Estamos en el Perú, ¿no? Le pregunto por qué. Hablando de titulación, el señor Castillo tiene una maestría por la Universidad César Vallejo en psicología educativa. Es un psicólogo, por cierto, me ganó. Yo todavía no tengo título. Me honra que tener un presidente magíster. Para tener el título de maestría hay que tener 2 idiomas. Por eso le pregunto, ¿usted sabe que él habla otro idioma? Bueno, ya el profesor tendría que explicarlo en todo caso y la universidad también ver cuáles son los requisitos que han establecido. Bueno, para y el examen, ¿no? Para que nos muestren el examen, claro, en donde el señor aprobó hablar un segundo idioma perfectamente bien, porque es una calificación aparte, como usted sabe. Son los requisitos que cada universidad establece, ¿no? Y habría que preguntarle al profesor en todo caso. La ley establece. Claro, ya hay la ley que tiene que dar cumplimiento. Así es. Bueno, queremos preguntarle además por la marcha de ayer. Tenemos una pregunta para el profesor Edgar Tello, congresista de la República, de una persona que estuvo ayer en la marcha y que quiere preguntarle algo aquí en el set de PBO con Claudia Toro. Hola, Claudia Toro. Mi pregunta es la siguiente, para el congresista Edgar Tello. ¿Es cierto que el Partido Perú Libre quiere ocultar los autos de corrupción cerrando el Congreso? A ver, es una pregunta interesante. Usted, cuando ocurrió el primer pedido de confianza del gabinete, el primer gabinete de este gobierno, encabezado por el señor Guido Bellido en su momento, usted fue al Congreso a protestar, lideró una marcha. Cuando supieron o sospecharon o presionaron, no lo sé cómo se puede plantear, en el sentido de que ustedes fueron a marchar al Congreso pidiendo, exigiendo, reclamando el voto de confianza al gabinete Bellido. ¿Esta vez van a hacerlo? Bueno, hay un respaldo, a nivel de bancada nos hemos reunido de respaldar y dar el voto de confianza, ¿no? Pero antes también cada ministro también tiene que hacer llegar sus planes de trabajo a la bancada y a todas las bancadas para que pueda ganarse esa confianza que el país necesita. Y también algunos ministros también, obviamente, cumplir, ¿no?, su trabajo en la gestión. Tampoco no podemos tener ministros que se crean dioses, ¿no? Y creo que eso dejamos las cosas claras también. Hay una versión de que el Congreso viene siendo presionado en base al voto de confianza del gabinete de Aníbal Torres. ¿Usted está a favor de cierre del Congreso? Mire, ni vacancia, ni renuncia, ni cierre del Congreso. Eso no contribuye al fortalecimiento de la democracia, ni tampoco a la estabilidad jurídica del país, que el país necesita estabilidad, necesita inversiones. Las inversiones necesitan tener estabilidad. Y al generar este tipo de casos, lo único que se genera es inestabilidad y los peruanos están cansados. Venimos de una crisis de 4 presidentes que se han elegido. Hoy, con el nuevo presidente, se busca la estabilidad y que las inversiones puedan darse con toda la confianza. La población requiere eso, que los compromisos que se asumió en campaña los puedan cumplir, pero al generar la inestabilidad, obviamente la población se preocupa. Si el señor Aníbal Torres no llega a tener los votos para tener la confianza del Parlamento, ¿qué va a pasar? Esperamos de que las bancadas puedan reflexionar y piensen en todos los peruanos, piensen en la democracia y piensen en la gobernabilidad del país, que lo necesita, ¿no? Pero planteese ese escenario también. ¿Qué va a pasar si no le dan el voto de confianza? Bueno, esperamos de que las bancadas reflexionen y piensen pues, en todos los peruanos. ¿No? ¿Cuál es su plan B? No, indudablemente que estamos confiados de que la gobernabilidad va a prevalecer en nuestro país. Las discrepancias continuarán,
No quiere decir que sean antagónicas, pero podrá existir las discrepancias, ¿no? Que las seguiremos tratando y debatiendo, pero eso no significa de que pongamos en riesgo la gobernabilidad del país, en no pensar en todos los peruanos, ¿no? En las regiones que están preocupados, están a la expectativa. Ahora, han sucedido casos muy graves de corrupción. ¿Por qué los sobrinos del presidente insisten en formar parte de reuniones con ministros, viceministros, directores? ¿Qué les ocurre? ¿Por qué están vienen siendo ahora investigados por la Fiscalía? ¿Usted cree que eso es necesario? Bueno, ¿que eso le suma al presidente Castillo? No es su presidente, ¿no? Bueno, no solamente mi presidente, de todos los peruanos, también tu presidente, ¿no? Y vivimos en el Perú. Es parte de las investigaciones que están haciendo las autoridades, ¿no? Y ya las investigaciones determinarán cuáles son las conclusiones y el grado de participación que tienen. Pero usted, cuando se reúne con el presidente Castillo, ¿no le dice, tu familia no está haciendo bien, te está ocasionando un boicot, un sabotaje? Bueno, nosotros lo que hablamos... ¿Por qué se reúnen o es que él manda a su familia a reunirse? Nosotros lo que hablamos es sobre el país, las necesidades que tienen las regiones, los ciudadanos de a pie. Y creo que eso es lo que tenemos que ver, y lo demás, las investigaciones que hace el Ministerio Público lo determinará, ¿no? Aunque debo decir que ya parece que se ha cambiado en el Perú al Ministerio Público, porque parece que ya los medios de comunicación son el Ministerio Público, porque investigaciones reservadas, como el aspirante Karin López, hayan salido público, algo bastante siempre sospechoso, ha sido así, ¿no? Solo que usted recién es gobierno y recién se da cuenta. La ley no pero lo eso dice. No significa... La ley, el marco legal sobre eso no lo dice así. Son investigaciones reservadas, ¿no? Y deben seguir como tales. El papel del periodismo tiene que continuar. Acuérdese usted Nadie está en contra de que el periodismo no trabaje. Déjeme terminar para plantearle la idea, señor Tello. El papel del periodismo ha sido muy importante, y recuerde usted que tenemos un gran precedente, los Vladivideos, la caída de Vladimiro Montesinos, un corrupto, y en un momento en el que también el señor Fujimori fue sentenciado, fue procesado, fue capturado por todos los hechos de corrupción que se perpetraron en su gobierno. A mí no me da ningún tema de compromiso no decirlo. Quiero que eso lo tengan claro. No, son corruptos y tienen que ir a la cárcel. Claro. A mí no me parece que porque hay un color político deba pasar por encima de los intereses de este país. Pero le quiero preguntar, si usted fuera presidente, ¿dejaría que sus sobrinos de usted y los sobrinos de su esposa se paseen por las oficinas de Provías Nacional para que luego estén involucrados en casos penales como estos, que son graves? Son jóvenes, ¿no le parece? A mí me da mucha lástima, ¿verdad? Bueno, eso, como le manifiesto, ya es parte de las investigaciones. ¿Usted lo haría, ¿no?, si fuera presidente de la República? Bueno, vivo sobre la objetividad, no sobre la subjetividad que puede suceder, ¿no? Aplicándole una subjetividad, le pregunto a usted, ¿usted lo haría? Eso, las investigaciones en caso concreto del presidente determinarán. En mi caso, obviamente, ya si eso no está por mi mente actualmente, ¿no? ¿Ser presidente? No. Estoy cumpliendo mi labor de congresista, y creo que todavía nos falta mucho por recorrer. ¿Usted cree que la señora Karin López ha sido la mayor crisis de este gobierno, del señor Castillo? Y incluso involucrada también con el señor Bruno Pacheco. Usted conoce al señor Pacheco, también han sido compañeros de huelgas magisteriales. Bueno, ¿cuánta confianza había en ese tiempo y que se trasladó a Palacio de Gobierno, no? Bueno, en la huelga te le diré que he conocido muchas personas, ¿no? Porque muchas personas se han acercado, pero de ahí a que tenga un trato más cercano no lo he tenido. ¿Lo conoció en la huelga? En la huelga sí, pero ya de ahí le diré que ni en campaña ni ahora lo he tenido con comunicación, ¿no? Cuando fue nombrado secretario general de Palacio, ¿le sorprendió o no le sorprendió? Bueno, son las decisiones que toma el presidente y bueno, hay que respetarlas, ¿no? Y todo esto que sucedió, el dinero en su zapato en el baño de Palacio, todo lo que se ha revelado por las colaboraciones, los chats, sus reuniones clandestinas, los ascensos, son varias denuncias por corrupción y tráfico de influencias. Le quiero preguntar, ¿le sumó la figura del señor Pacheco finalmente en el balance de la situación al gobierno del señor Castillo? Son parte de las investigaciones que actualmente se dan, ¿no? Mi opinión no generaría injerencia en todo caso. Análisis político, señor Tello, análisis político. Bueno, ¿le sumó o no le sumó? Todos son digamos, denuncias, ¿no? Que tienen que ser investigadas al respecto. Ya la conclusión lo tienen que dar las autoridades respectivas al respecto. El papel del señor Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, y luego cuando se hace toda esta revelación de los dinámicos del centro, los tiranos del centro. Ahora,
eso ha sido un trabajo de la Fiscalía, con la División de Alta Complejidad y los agentes de inteligencia de la Policía Nacional, que son los que realmente investigan, valga la aclaración. El papel del señor Cerrón, sentenciado por corrupción en este gobierno, es imperativo. Bueno, podríamos decir que es sentenciado por corrupción mientras esté consentida la demanda, ¿no? Él tiene una demanda todavía en casación que todavía está por resolverse. Y mientras el debido proceso no se haya concluido en su instancia final, todavía está en proceso de investigación, ¿no? Y todavía con esa... Usted pretende que el país ignore todo lo que sucede en Junín, con todos los audios que se han revelado, pruebas. Son parte de las investigaciones, ¿no? Obviamente, si yo voy a ser el juez, obviamente ya no habría sentido que haya señor Tello, pero público, hay investigaciones con evidencias, y estas evidencias son graves. No, y yo no discuto que puedan ser o no puedan ser, para eso hay el Poder Judicial, el Ministerio Público que tiene que investigar, ¿no? Si yo me voy a poner al lado del juez, como le digo... Pues son más de 1000 audios, ¿no? Ya el Poder Judicial, el Ministerio Público lo determinará, como si dijéramos que hay que investigar a Vladimiro Montesinos porque no es corrupto después de haber visto tantos Vladivideos. Indudablemente ya entonces, el Poder Judicial tiene que venga aquí a decir eso, que hay que investigar y que hay que esperar sentencia para decir que Montesinos es corrupto, ya pues, señor Tello. ¿Usted cree en la democracia? Se burle, pues. ¿Usted cree en la democracia? Se burle. Entonces hay que respetar el Estado de Derecho. Pero si no creemos en la democracia, hagamos lo que usted manifiesta, ¿no? No es así. No es así. Las evidencias son evidencias y son graves. El Vladivideo era una evidencia de una putrefacción corrupta. Nadie lo discute. ¿Y estos audios qué son? Por eso, vivimos en democracia y en la democracia hay un Estado de Derecho, ¿no? Que hay que respetarlo y el Estado de Derecho es que las autoridades tienen que pronunciarse. Si el juez, el Ministerio Público se pronuncia... Yo no voy a sentenciar nada, le estoy preguntando, ¿qué significan los audios para usted? Es una evidencia que tiene que ser parte de la investigación, ¿no? ¿Es grave? ¿Es grave? Eso lo determinará ya el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Entonces vamos a tener Vladimir Cerrón para rato en el gobierno del señor Castillo. Mientras las autoridades no se pronuncien. Es lamentable. Vivimos en una democracia y hay que respetar el Estado de Derecho, ¿no? Si no, también ¿qué sería nuestro país? Es democracia aplicar los mecanismos de la Constitución sobre la vacancia y inhabilitación. Por eso, indudablemente, aquellos que creen en la democracia hay que fortalecerla. Ante esta situación, felizmente, la Carta Magna ampara una salida constitucional. Muchas gracias, señor Tello, por haber estado en Pueblo con Claridad. Gracias a ustedes. Los felicito, además, por haber venido. Porque así siempre hay educación, hay nivel, y el señor Tello tiene mucho nivel y mucha educación, además es un maestro.